Buen día, mi nombre es Diego Armando Benavides Henao, yo soy médico internista y soy especialista en nefrología de la Universidad de Antioquia. Voy a hacer la presentación de glomerulopatías más frecuentes, pinceladas en diagnóstico y tratamiento. Es de suprema importancia reconocer que las enfermedades glomerulares eh, son una causa importante de morbilidad, de discapacidad, obviamente de costos y finalmente de mortalidad en todos los pacientes que tienen enfermedad renal. Y el espectro es extremadamente grande, desde un estadio 1 hasta pacientes que nos llegan para iniciar terapia de reemplazo renal. Las tres enfermedades glomerulares más frecuentes son la nefropatía por inmunoglobulina A, la nefropatía membranosa y la glomerulosclerosis focal y segmentaria, y vemos un aumento en todos los grupos etarios, también relacionado con un aumento en la tendencia a realizar biopsias renales. Precisamente frente a esto es muy importante que cuando vayamos a evaluar las biopsias de los pacientes tengamos presente que debemos tener unas características en cuanto a tamaño de la muestra, idealmente más de 8 glomérulos para que podamos hacer un diagnóstico, y que cuando estemos buscando lesiones focales debemos tener un número importante de glomérulos, usualmente mayor a 25. También es importante la localización de las lesiones dependiendo de la enfermedad que estemos estudiando, y siempre debemos solicitar tres componentes: microscopía de luz, inmunofluorescencia y microscopía electrónica, evaluando en estas biopsias renales siempre componente de glomérulos, de vasos y de túbulo intersticio. Las razones por las cuales nosotros hacemos la solicitud de biopsia renal es muy variable para los diferentes tipos de enfermedades glomerulares, pero casi siempre son por síndromes nefróticos, como ocurre usualmente en una membranosa y en la focal y segmentaria, pero en la nefropatía por inmunoglobulina A, digamos que la razón para solicitar la biopsia renal es extremadamente variable, inclusive con hallazgos mínimos en los pacientes. ¿En qué debemos basar la aproximación terapéutica actual de las enfermedades glomerulares? Entonces, número uno, entender que esto es medicina personalizada, que debemos tratar de tener ciertos componentes para poder predecir el curso de la enfermedad. Esto requiere conocimiento de anticuerpos, autoanticuerpos, de antígenos, y ya cuando tengamos todos estos componentes, poder hacer unos regímenes terapéuticos más seguros y más específicos para los pacientes, ¿cierto? Básicamente una medicina de precisión. Iniciamos con la nefropatía por inmunoglobulina A. Es muy característico que estos pacientes tengan hematuria macroscópica, y siempre debemos interrogar por infecciones virales, tanto respiratorias como gastrointestinales, ya sea en el momento agudo o en las semanas anteriores a la presentación, pues, de los hallazgos anormales. Si los pacientes tienen más de 40 años, debemos descartar malignidad. Es poco frecuente que los pacientes tengan proteinuria sin hematuria microscópica, y recordar que hasta un 5% de estos pacientes pueden debutar con un síndrome nefrótico y pueden tener lesión renal aguda. Hay una teoría que se llama la teoría de los 4 golpes, y es extremadamente importante conocerlo porque cada uno de estos puntos específicos en donde se van a formar, digamos que problemas, son dianas terapéuticas en este momento. El primer golpe es la galactosidación anormal de la inmunoglobulina A1, el segundo golpe sería la formación de unos anticuerpos específicos, el tercer golpe sería la formación de complejos inmunes circulantes, y el cuarto golpe sería la acumulación de estos complejos inmunes que llevarían a una lesión renal, ¿cierto? Cuando nosotros estamos evaluando las biopsias renales, dentro de las consideraciones, hay que tener siempre presente que la inmunoglobulina A puede ser o dominante o codominante, pero debe ser mesangial. Podemos tener información muy importante pronóstica con la clasificación MEST-C, que es una clasificación, pues, actualizada, que nos va a brindar gran información, y también podemos utilizar herramientas de predicción, precisamente de pronóstico, que están disponibles, pues, a nivel de la web. Siempre que tengamos a nuestros pacientes, debemos descartar causas secundarias, que son múltiples: enfermedades hepáticas, virales, enfermedades autoinmunes, incluyendo malignidad también. Hay unos factores de mal pronóstico al momento de la biopsia que son extremadamente importantes. Los pacientes que tengan proteinuria mayor a 1 gramo
Esta aumenta el riesgo de enfermedad renal crónica terminal en 46 veces cuando la comparamos con proteinurias por debajo de los 500 miligramos, pero lo bueno es que esto se puede modificar con el tratamiento. Aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial sostenida y no controlada, el grado de MEST-C, los depósitos de C4D, inmunoglobulina G, la presencia de microangiopatía trombótica y la circunferencia glomerular aumentada también nos van a predecir un mal pronóstico en los pacientes. Antes de iniciar la intervención terapéutica de nuestros pacientes, debemos preguntarnos cuáles son las potenciales complicaciones del uso de glucocorticoides en estos pacientes, ¿cierto? Pacientes diabéticos no controlados, pacientes con obesidad, que tengan infecciones latentes, causas secundarias, úlcera péptica activa, enfermedad psiquiátrica no controlada y osteoporosis severa. Siempre debemos evaluar esto en los pacientes antes de iniciar tratamiento con esteroides. Cuando definitivamente no debemos tratarlos, cuando la presión arterial es normal, cuando tienen tasa de filtración glomerular normal, que no tengan microhematuria y que la relación proteinuria-creatinuria está por debajo de los 20 miligramos gramo. ¿En cuánto tiempo debemos reevaluar? En un periodo de 6 a 12 meses y debemos hacerle pues obviamente seguimiento a nuestros pacientes. En este algoritmo, que es el algoritmo de las guías CADIGO del 2021, nos vamos a parar en los pacientes que tengan proteinuria por encima de 1 gramo, a pesar de estar con tratamiento adecuado, ¿cierto? Con medidas generales, control de la presión arterial, idealmente presiones arteriales alrededor de 125-75 milímetros de mercurio, reducción en la ingesta de sal, que estén con dosis máximas toleradas de IECAS o de ARA2, modificaciones en estilos de vida, incluyendo ejercicio, reducción de peso y obviamente de control de riesgo cardiovascular. En ese momento evaluamos con la tasa de filtración glomerular de los pacientes y dependiendo de esta tasa de filtración glomerular, si está por debajo de 30, definitivamente estos pacientes no son candidatos a inmunosupresión, pero si está por encima de 30, sobre todo aquellos que estén por encima de 50, se puede considerar iniciar inmunosupresión, específicamente pues los esteroides. Las dosis que se utilizan de prednisolona principalmente son muy variables en los estudios, arrancan con 0.4 miligramos por kilogramo día durante aproximadamente unas 4 a 8 semanas y se hacen reducciones posteriores dependiendo de la respuesta de los pacientes con reducciones a 0.2 miligramos por kilogramo día durante los siguientes 4 meses, que es el periodo en donde vamos a reevaluar. Consideraciones especiales, población japonesa se puede considerar hacerles tonsilectomía y en poblaciones chinas adicionar micofenolato mofetilo como agente ahorrador de esteroide. Existen muchos medicamentos que se encuentran en este momento en estudio. Cobra gran relevancia, por ejemplo, el uso de la budesonida, ¿cierto? Que está en fase 2 en este momento y hay un estudio que se encuentra ya en fase 3, pero en fase de reclutamiento, en donde esperamos evaluar cuál es el impacto sobre la reducción en la proteinuria. Solamente les voy a mostrar las imágenes de múltiples medicamentos que se encuentran en este momento en diferentes fases de estudio y que tienen diferentes dianas terapéuticas dependiendo de la teoría de los 4 golpes, ¿cierto? En cuanto a la nefropatía membranosa, que es una de las enfermedades glomerulares más frecuentes, esta enfermedad glomerular tiene una presentación variable. Entonces, del 70 al 75% de los pacientes van a tener una proteinuria en rango nefrótico, pero de estos hasta un tercio de los pacientes pueden presentar remisión espontánea. Si los pacientes inclusive se presentan con proteinurias mayores a 12 gramos al día, pueden tener remisión espontánea hasta en el 22% de los casos. Con proteinuria subnefrótica, un tercio de los pacientes se pueden presentar así, 40% de estos pacientes pueden hacer remisión espontánea y el 60% pueden manifestarse con un síndrome nefrótico en el transcurso de los siguientes 2 años. Hay una propuesta de cómo se pueden clasificar los anticuerpos, dependiendo de si se encuentran localizados a nivel del pocito, que los llamaríamos endógenos, y las proteínas superficiales que conocemos nosotros son el PLA2R y la trombospondina, ¿cierto? Pero también una clasificación para proteínas citoplasmáticas y para una localización exógena al podocito. Esto es importante que lo conozcamos. También debemos descartar causas secundarias, infecciosas, malignidad, enfermedades autoinmunes, medicamentos, toxinas, etcétera. O sea que eso depende de un buen interrogatorio que hagamos en el momento de evaluar nuestros pacientes. ¿Cuál es la histopatología de la nefropatía membranosa secundaria? ¿Cuándo pensar en una forma secundaria?
cuando los depósitos son mesangiales y endocapilares, cuando hay inclusiones túbulos reticulares, cuando hay un patrón de full house, cuando hay depósitos C1Q y cuando hay un predominio de inmunoglobulina IgG1. ¿Todos los pacientes deben ser biopsiados? La respuesta es no. Entonces, si tenemos la posibilidad de hacer medición de PLA2R mediante técnica de ELISA y los valores están por encima de 20, podemos hacer un diagnóstico de una glomerulonefritis membranosa, evitar la biopsia renal siempre y cuando se hayan descartado causas secundarias y que la función renal de los pacientes sea normal. Si los títulos están por debajo de 2, es mejor hacer biopsia renal en estos pacientes y pues obviamente hacer la medición de los antígenos en la biopsia renal. Todo esto nos ha llevado a una nueva era en donde tenemos una clasificación molecular para la glomerulonefritis membranosa, en donde vamos a tener en cuenta un estado de los anticuerpos en sangre, de los antígenos a nivel glomerular, y esto nos permite hacer un diagnóstico molecular. Entonces, sobre todo, predecir cuáles de aquellos pacientes, por ejemplo, que tengan formas combinadas, tanto de PLA2R como el de la trombospondina, son pacientes que no es tan infrecuente y son pacientes que usualmente responden muy mal y tienen un poco peor pronóstico que el resto de los pacientes. ¿Cuál es la definición de respuesta clínica utilizada en los diversos estudios? Entonces tenemos una definición de remisión completa, remisión parcial, no remisión, recaída y enfermedad renal crónica terminal, que esto pues es, digamos, que lo que se utiliza en la gran mayoría de los estudios. ¿Qué datos nos permiten prever un peor pronóstico? Entonces, que sean pacientes masculinos, que en el momento de la presentación tengan creatininas por encima de 1.5 o que la tasa de filtración se reduzca en más del 20% en un año sin una causa clara, que tengan proteinurias de más de 2 gramos diarios o proteinurias persistentes más allá de los 6 meses, usualmente proteinurias por encima de los 8 gramos, que tengan títulos elevados de antiPLA2R, sobre todo títulos por encima de 50, cuando hay un reconocimiento multidominio de los epítopes que se están, digamos, mostrando para formar la formación de los anticuerpos, que existan anticuerpos contra los dominios CTLD1 y CTLD7 y algunas variantes del HLA, pues que confieren en términos generales hasta una probabilidad de que estos pacientes hagan enfermedad renal crónica terminal a 10 años de entre un 50 a un 75%. Pacientes de bajo riesgo, entonces proteinurias por debajo de 3.5 gramos al día, función renal preservada, que los anticuerpos sean de predominio IgG4 y títulos bajos de antiPLA2R, sobre todo cuando están por debajo de 50. Nosotros debemos hacer una clasificación del riesgo de estos pacientes dependiendo de los niveles de proteinuria, el grado de reducción, la tasa de filtración glomerular, pero también es importante tener en cuenta los niveles de albúmina y de algunas proteínas de bajo peso molecular que se pueden medir en estos momentos. Después de hacer una evaluación del riesgo de los pacientes, vamos a tener pacientes de bajo riesgo, riesgo moderado, alto riesgo y muy alto riesgo, en donde dependiendo precisamente de cuál es el riesgo de complicación y de enfermedad renal crónica terminal de estos pacientes, vamos a poder utilizar diversos esquemas de inmunosupresión en los pacientes. Después de haber hecho el tratamiento inicial, se debe hacer una medición de los anticuerpos PLA2R en un periodo de 6 meses. Si están ausentes, si están presentes o presentes en títulos bajos, se van a hacer unas modificaciones en los esquemas de tratamiento dependiendo si se inició con rituximab, con mezcla de ciclofosfamida más glucocorticoide o con inhibidores de calcineurina. Entonces es extremadamente importante que conozcamos que esto lo debemos reevaluar a los 6 meses de haber iniciado el tratamiento de los pacientes. También en nuestros pacientes debemos hacer anticoagulación profiláctica, vamos a hacer una clasificación Hasbled, pero también vamos a tener en cuenta el grado de albúmina de los pacientes y en caso tal de que las albúminas sean bajas, ¿cierto? Y tengan alto riesgo en la escala Hasbled, vamos a hacer anticoagulación o con warfarina, con un INR meta de 2 a 3 o con enoxaparina 40 miligramos diarios, que es un poco más práctico hacerlo. Tenemos diferentes esquemas de tratamiento, que son los esquemas clásicos en donde se utilizan esteroides, inhibidores de calcineurina y rituximab, que son los medicamentos que más frecuentemente se utilizan. Es muy importante conocer que dependiendo del grado de proteinuria,
también podemos hacer una predicción de la remisión completa en estos pacientes. Con la información más actual que disponemos en el momento, ya sabemos que la mezcla de esteroide más tacrolimus junto con la mezcla de esteroide con ciclosporina y esteroide más micofenolato o rituximab, vamos a tener una probabilidad, digamos, más alta de remisión. Y también si estos pacientes tienen proteinurias por debajo de los 8 gramos, vamos a tener un grado de respuesta que la información, la tendencia que tenemos en este momento es a ver mayor respuesta con la combinación de esteroide más tacrolimus. Pero, asimismo, debemos tener en cuenta cuál es la probabilidad de supresión de médula ósea. Obviamente, si combinamos medicamentos, la probabilidad de hacer supresión, por ejemplo, con tacrolimus más rituximab es mucho más alta. ¿Qué podemos hacer si falla el rituximab? Entonces debemos tener en cuenta, como es uno de los medicamentos que más se está utilizando en el momento, que puede haber diferentes causas de refractariedad. Uno, el daño crónico como tal a nivel glomerular. Número dos, puede haber formación de autoanticuerpos contra el rituximab. Y cuando hay una subdosificación, vamos a ver una pérdida a nivel urinario, sobre todo aquellos pacientes que tengan proteinurias mayores a los 8 gramos en 24 horas, puede haber también una internalización y una destrucción a través de las células B o unos polimorfismos a través del receptor, sobre todo a nivel de las células endoteliales. Cuando nosotros estamos utilizando rituximab en estos pacientes, vamos a evaluar si los pacientes tienen remisión clínica o no tienen remisión clínica. En caso de que no logren la remisión clínica, se hace una reevaluación de la remisión inmunológica en el mes número 3 de tratamiento. Podemos hacer una medición de los niveles de rituximab, si estos están por debajo de 2 microgramos por mililitro, y la relación de la proteinuria-creatinuria está más allá de los 5.5, podemos repetir una segunda, pues una dosis adicional de rituximab y obviamente hacer un ajuste en el resto de los tratamientos. En este caso nos moveríamos nuevamente hasta el mes 6, en donde haríamos una vigilancia de los pacientes y reevaluaríamos si los pacientes ya definitivamente no responden, estaríamos ante un caso de refractariedad, ¿cierto? En el caso de que exista refractariedad y, por ejemplo, veníamos utilizando el rituximab, vamos a evaluar si la tasa de filtración glomerular está disminuida. En este caso, modificaríamos el esquema de tratamiento, pero si se encuentra estable y tenemos la opción de hacer medición de estos anticuerpos anti-rituximab y llegan a salir negativos, podríamos adicionar rituximab con o sin inhibidor de la calcineurina, pero si son positivos debemos hacer cambio a otro tipo de medicamentos. Si los pacientes llegan a tener una recaída y, por ejemplo, venían en tratamiento con rituximab, nuevamente podemos hacer la medición de los anticuerpos y podemos, dependiendo de si salen positivos o negativos, hacer una modificación también en el tratamiento. Existen en este momento muchos esquemas de tratamiento que se encuentran en diferentes fases de estudio clínico en este momento con diferentes desenlaces que estamos a la espera pues de estos resultados. Finalmente, quiero hablar de la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Es definitivamente, no es un diagnóstico per se, es más bien un patrón morfológico de lesión glomerular y puede ser causada por una variedad de condiciones muy grande. De hecho, tenemos 6 formas de glomerulosclerosis focal y segmentaria: la forma adaptativa, la forma primaria, asociada a virus, asociada a medicamentos, a toxinas, formas genéticas, y APOL1, que también pues cobra gran importancia en pacientes afrodescendientes o en el contexto del VIH. Entonces, en este caso es muy importante saber que el problema grande es muestra. Necesitamos al menos 30 glomérulos para que la precisión diagnóstica sea mayor al 80%, y debemos recordar que en la glomerulosclerosis focal y segmentaria el compromiso inicialmente es más yuxtamedular. La clasificación de Columbia es importante que la conozcamos, pero sobre todo por este patrón que se llama patrón o variedad colapsante, porque es la que peor pronóstico tiene de todas las formas de presentación. Existen unos axiomas de presentación en donde vamos a tener algunas características en cuanto al inicio de la enfermedad y la respuesta al bloqueo RAS y a los medicamentos inmunosupresores. Entonces, por ejemplo, si yo estoy parado y presumo que el paciente tiene una forma primaria,
Usualmente la forma de presentación en estos pacientes es muy aguda, el compromiso de los procesos povocitarios es muy grande, pues, evaluado en los glomérulos que no están esclerosados, usualmente es más del 80%, tiene una alta probabilidad de recurrencia después de, por ejemplo, si son llevados a trasplante renal, y la respuesta al bloqueo RAS es muy pobre. El uso de glucocorticoides más inhibidores de la calcineurina puede inducir remisión, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Las formas maladaptativas, característicamente el inicio es más insidioso, usualmente durante años, y tienen una excelente respuesta al bloqueo RAS. Las formas genéticas son extremadamente variables, entonces digamos que un patrón respecto a este grupo o este espectro de presentación es muy, muy variable, ¿cierto? Y las formas indeterminadas responden también muy bien al bloqueo RAS. Entonces debemos tener en cuenta, digamos, como estos axiomas grandes. Hay unos factores identificados de mal pronóstico, un rápido deterioro de la tasa de filtración glomerular, que la presión arterial sea severa y de difícil, digamos, reducción a unos niveles óptimos de tratamiento. Proteinurias masivas, en este caso lo que se ha demostrado hasta el momento, lo que se ha visto es que tienen peor pronóstico aquellos pacientes que tienen proteinurias mayores a 9 gramos en 24 horas, daño tubulointersticial severo que no responden a los esteroides y la variedad colapsante. En este caso también nos vamos a parar en el algoritmo de manejo dependiendo de los grados de proteinuria que tenga el paciente, al grado de albúmina y al grado de compromiso de los procesos povocitarios. Entonces, si estamos pensando que el paciente tiene una forma primaria, estos pacientes son los que más se benefician de inmunosupresión, ¿cierto? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? De resto, básicamente se pueden llevar a pruebas genéticas. Usualmente no mejoran con la inmunosupresión y se haría más una terapia de soporte y reevaluar los pacientes constantemente. Existen unos esquemas recomendados de tratamientos ya muy claramente establecidos de los esteroides y de los inhibidores de calcineurina. En los glucocorticoides se utilizan dosis elevadas al principio y se van haciendo unos ajustes dependiendo de la respuesta de los pacientes. Lo ideal es que los pacientes estén en la menor cantidad de tiempo posible con dosis máximas de esteroides y que se hagan unas reducciones posteriormente. Y con el uso de los inhibidores de calcineurina, la idea es que estos pacientes estén durante un periodo de 6 a 12 meses con el tratamiento para evitar una recaída, pero las reducciones de las dosis se deben empezar a hacer a partir del mes número 6, dependiendo de cómo vayan respondiendo los pacientes. Esta es una revisión que se hizo en Cochrane, es de este año, en donde precisamente se evalúa cuáles de las diferentes intervenciones que existen, cuáles realmente funcionan. Entonces se evalúa ciclosporina, valsartán y diferentes medicamentos inmunosupresores que se evaluó en Cochrane. El tiempo de seguimiento de 6 a 12 meses, si tenían remisión completa o parcial, el desenlace de enfermedad renal crónica, falla renal aguda y los eventos adversos. Ellos que encontraron que no hay estudios clínicos controlados o aleatorizados que evalúen, por ejemplo, el uso de esteroide versus placebo, no hay una caracterización adecuada de las poblaciones, estudios con muy pocos pacientes, tienen alto riesgo de sesgos y la calidad de la información es baja o muy baja. Entonces, digamos que esto pone un escenario muy difícil para lo que estamos haciendo en este momento, porque las guías se centran en el tratamiento con esteroides y con inhibidores de la calcineurina. Estos son los estudios que se encuentran en este momento en curso. Creo que uno de los estudios más importantes sería el estudio Duplex sobre el uso del aspersantán, pero igual se necesita una población un poco más grande para poder definir si este medicamento pues va a modificar el desenlace pues, de los pacientes. Como conclusiones grandes, debemos tener una comprensión de la patogénesis de este tipo de enfermedades. La idea es que podamos hacer un diagnóstico adecuado en los pacientes y el tratamiento debe ser individualizado. Estamos en la era de la medicina de precisión y todos estos pacientes no solamente, digamos que sea algo paternalista, sino que debe ser consensuado con el paciente, porque al fin y al cabo él es el que va a tener los efectos secundarios de los tratamientos. Muchas gracias por la atención.